Es un actor importante porque tiene un 10% cuando hablamos de depósitos, ¿no? Entonces, ese punto es importante porque si estamos hablando que 4 bancos tienen un 75%, el incluir a un actor de la envergadura del Banco de la Nación podría generar una competencia que verdaderamente necesita el Perú. Verdaderamente necesita el Perú esa competencia. ¿Okay? Si nos vamos a comparar con otros países, esos niveles de concentración, esta línea roja es el Perú, entonces un solo banco tiene estos niveles de depósitos, 2 bancos estos, 3 bancos estos. Miren el resto de países, Bolivia, Venezuela, Colombia, ¿no? Cómo están por debajo. Por ejemplo, un solo banco en Bolivia tiene un 24%, ¿ok? Si ya le sumas 2, ¿no? Entonces, esto me refleja, cuanto más estoy hacia este cuadrante, mucha mayor concentración. Entonces, pocos bancos y encima una concentración terrible. Una concentración terrible. ¿Ok? Esto era lo que les comentaba, como de estos bancos, ¿no? El 30% son cuentas de ahorro de todos sus depósitos, un 23% son cuentas corrientes, perdón, un 30% aproximadamente de ahorro, un 23% y hasta 30 días un 14, 22, lo que sumado me hace que el 70% están en activos de corto plazo de los bancos. Es decir, es flotante. Cosa que un banco no debería ser así. ¿Por qué? Porque un banco capta y coloca a largo plazo. Sin embargo, el resto de bancos, la situación es muy diferente. Ellos tienen el 68, 88, 67, 71 a más de 30 días. Por eso les digo que aquí, quienes manejan 30.000 millones de soles y de corto plazo financiándose al 0 o al 1%, hoy día son los 3, 4 bancos grandes. Ellos son los que manejan la política monetaria en cuanto a tasas de interés del país. El BCR no puede hacer nada. Por eso, cada vez que quiere hacer algo, tiene que irse a los encajes, ¿no? Y mover encajes, cuando deberían ser los encajes lo último que debería moverse para hacer política monetaria. Después tenemos aquí, en personas naturales, una superconcentración. El 49% está en un solo banco, el 20% en el siguiente, el 15% en el siguiente. Estamos hablando de un 85% entre bancos. ¿Okay? Por eso aquí les digo que ese amarre, esa situación de empresas, trabajadores, bancos, es muy importante que eso se rompa. Es cierto que la ley ha estado muy bien redactada, muy bien hecha, esta que salió la semana pasada, pero necesitamos que eso se implemente cuanto antes, porque tenemos una situación aquí muy seria en cuanto a esto, ¿no? Sin embargo, a depósitos de personas naturales, ¿no? Por tipo de depósito, en cuentas de ahorro, a plazo, ¿no? Vista, CTS, este es un poco las cifras que ahí se las dejo. Cuando nos vamos a riesgo sistémico, nosotros tenemos un fondo de seguro de depósito, ¿ok? Es importante no alarmar a la población. Yo sé que hay periodistas aquí, yo les pediría, por favor, que no empiecen a sacar estas cifras. Está en el libro, pero no empiecen a sacar estas cifras aquí ¿no? a la prensa, porque no se trata de eso, sino se trata de que de forma técnica solucionemos los problemas que tiene el país. Pero los activos que tiene el Fondo de Seguro de Depósito son 600 millones de soles. Y si quebrase el banco de crédito, se necesitarían 10.000 millones de soles para pagar las indemnizaciones del Fondo de Seguro de Depósito. Si quebrase el Banco Continental, se necesitarían 5.000 millones de soles, Scotiabank 4.000 millones e Interbank 2.700 millones. De todas formas, tendría que intervenir el Estado, ¿ok?, para que no hubiera una catatombe, como ocurrió con el Banco Vice. Es decir, esa experiencia ya la hemos vivido. El gobierno tuvo que intervenir. Entonces tenemos bancos que son demasiado grandes para la realidad del país, nos hemos convertido en un mercado totalmente concentrado y esto genera un riesgo sistémico clave. ¿Okay? Los bancos ya trataron la vez pasada de coger y limitar el Fondo Seguro de Depósitos el año pasado, felizmente se solucionó aquí en el Congreso, de nuevo, pero lo que no tenemos es que reducir el Fondo Seguro de Depósito, hay que ampliarlo. Tenemos que dar seguridad a la gente de que vaya al banco a depositar sus ahorros y no en la casa, ¿ok? Pero tenemos aquí un problema, necesitamos más actores, más bancos. ¿Okay? Hay un detalle de cómo se han sacado estos cálculos en el libro, por si se quiere profundizar un poco más, pero esto verdaderamente es preocupante. ¿Okay? Si nos vamos a la rentabilidad de los bancos, ¿okay? Estos son cifras a cierre de este año, del año 2009, sacadas de la página web de la SBS. ¿Okay? El ROE, la utilidad neta sobre el patrimonio del Banco Continental, ha sido un 36%,
del Banco de Crédito un 20%, de Scotiabank un 23%, de Interbank un 37% y un 24% de todo el sistema financiero. ¿Ok? Ni Google tiene esa rentabilidad. ¿Ok? Estamos hablando, tener un 37% es que tú recuperas tu patrimonio en 3 años. Entonces, ¿hay margen? Claro que hay margen. Una barbaridad de margen, ¿no? Entonces, lo que ha permitido el gobierno durante todos estos años ha sido ponérselo fácil a los bancos, porque el ROE del año pasado no fue 24, fue 30, del anterior fue también 30, del anterior fue también 30. Llevamos 5 años con ROEs de sistemas financieros superiores a 30, ¿no? Poco ingreso de bancos o nulo, ¿ok? Denunciándose constantemente que haya derecho a elegir banco, que se fomente la competencia y no se ha hecho. Y al final el Consejo de Ministros la semana pasada ha tenido que tomar la medida porque son cifras que ya llegan a ser en demasía muy altas y más para un sistema financiero donde ROEs de 15% ya son considerados buenos ROEs, rentabilidad sobre patrimonio. Entonces estamos hablando de que hay mucho margen. Entonces cuando dicen, no, vamos a subir las tasas de interés, ¿qué vamos a subir las tasas de interés si tú captas al 0, al 1%? Y después colocas créditos del consumo a un 50, a un 70 y hasta 200%. Entonces, ¿no? Y cuando se denuncia, no, es que esa falta de competencia, es absurdo, es absurdo. Entonces aquí necesitamos indudablemente, ¿no?, más actores en el mercado, más oferta bancaria, ¿ok? Porque la torta es muy grande y se está yendo la banca al nivel socioeconómico AVE, sacando estas rentabilidades solo en esos niveles socioeconómicos, ¿ok? Si nos vamos a al número de oficinas en el Perú, este tema ya es importante y tiene que ver con la obligación de bancarizar o no. Yo sí soy congresista a favor de que se bancarice, porque si el Perú no se bancariza, ¿okay?, no va a haber un desarrollo económico, formalidad, no va a haber ese crecimiento que queremos. Pero claro, yo entiendo muy bien cuando escucho las opiniones de los congresistas que dicen, bueno, pero es que crear 2 millones de clientes a los bancos así, por el morro, y hablar de 2 millones a los bancos es hablar de 2 millones a los 3 o 4 bancos que lo copan todo. Entonces yo entiendo perfectamente esos comentarios. Pero sí, ¿no?, yo estoy a favor de que se bancarice. Yo creo que es vital que se bancarice, pero no de un momento a otro, se tiene que hacer de forma gradual este tema. ¿Okay? Si nos vamos a provincia, en Lima hay 885 agencias bancarias. Eso es a fecha de febrero de este año. Entonces, ¿hay oficinas? Sí, está muy bien, hay oficinas. Hay bancos con mucha oferta, por ejemplo el Banco Continental, el Banco de Crédito, Scotiabank, ¿no? Hay bancos con muchísima oferta cuando nos estamos yendo al caso Lima, Banco Azteca 56, etcétera. ¿Ok? Pero si nos vamos a provincia, es que es absurdo hablar, ¿no?, de las oficinas que tenemos en Ayacucho, 6 agencias, en Apurímac, 4 agencias, en Amazonas, 2 agencias. Es absurdo. Entonces, como no dirijamos la ley de bancarización a aquellas zonas urbanas y aquellas metrópolis que verdaderamente tienen una oferta bancaria, entonces al final lo que estamos es creando un supernegocio a estos 2 bancos que están aquí, ¿ok?, o estos 4 banquitos que están aquí.